tardes. El día de hoy les presentaré mi proyecto de la clase de Electrónica Digital 1. En este proyecto se nos pide crear una máquina de estados finitos en donde se deberá resolver un problema o implementar un proceso por medio de una FSM. En este caso se realizó un juego de decisiones en donde por medio de botones el jugador elegirá qué decisión tomar. Explicar este proyecto básicamente se basa en el funcionamiento de un juego de decisiones, en el que se tendrán varios caminos para poder llegar a su destino donde tendrá que conseguir un paquete. En este caso se presentan varias formas de poder llegar a su destino. Estas serán caminar, volar o nadar. Luego de elegir el método por el que se transportará, se tendrá que elegir el método por el cual se conseguirá el paquete. Aquí tenemos dos opciones, comprar o robarlo. Luego de esto tendrá que irse del lugar eligiendo nuevamente en qué forma desea transportarse. En el juego se puede elegir la manera en la que se desea jugar. Existe el modo fácil y el modo difícil. En el modo fácil el juego se termina a la hora de que el jugador consiga el paquete, mientras que en el modo difícil el jugador tendrá que regresar al lugar de inicio. La elección de los caminos se hará mediante presionar botones diferentes en un control. En este caso se toma como referencia un control de Switch. Se usaron los botones A, B y X para selecciones. Cuando el jugador elige el camino 1, que en este caso será caminando, se enciende un LED de color verde. Cuando el jugador elige el camino 2, que es nadar, se enciende un LED de color azul, y cuando el jugador elige el camino 3, que es volar, se enciende un LED de color amarillo. A continuación podemos ver la tabla que nos enseña cómo serán las entradas, salidas y estados. Las entradas en este caso serán iniciar, apagar, botón A, botón B y botón X. Y los estados serán la elección del modo fácil, la elección del modo difícil, la elección de cada uno de los caminos y la elección de las decisiones. Para las salidas tendremos LEDs que nos indicarán en qué parte del juego nos encontramos. Si el jugador elige la opción de modo fácil, se encenderá un LED de color naranja. Si el jugador elige la opción de modo difícil, se encenderá un LED de color rojo. Si elige la opción de caminar, se encenderá un LED verde. Si elige la opción de nadar, se encenderá un LED azul. Y si elige la opción de volar, se encenderá un LED amarillo. En las cajas negras se puede observar de qué manera está dividido el juego. Primero podemos observar la caja negra donde el juego inicia y se elige el modo de juego, ya sea fácil o difícil. Luego tenemos la caja negra del modo fácil, en donde nos mostrará las opciones que tiene el jugador. Estas son caminar, nadar y volar. La caja negra del modo difícil nos mostrará que el jugador tiene más opciones, que serán caminar, nadar, volar, pagar y robar. Y por último, la caja de finalizar muestra que el jugador en el modo difícil eligió ya sea caminar, nadar o volar para regresar y realiza la entrega. Diagramas de estado, el primer estado que se nos muestra es el diagrama de inicio del juego. En este caso, luego de que el jugador le dé inicio, le muestra una bienvenida y le pide que seleccione el modo de juego, ya sea fácil o difícil. Al seleccionar el modo fácil, empezará el juego fácil. Al seleccionar el modo difícil, empezará el juego en modo difícil y por último ambos finalizan con la entrega. En el diagrama del modo fácil se obtiene un nuevo pedido. Luego del nuevo pedido, el jugador tendrá que seleccionar qué opción usará, ya sea caminar, nadar o volar. Luego de seleccionar la opción por la que se transportará, el jugador tendrá que recoger el paquete. Cuando el jugador recoge el paquete, el juego volverá a su inicio. En el diagrama de juego del modo difícil, cuando el jugador obtiene un nuevo pedido, igual que en el anterior, tendrá que elegir por qué modo se transportará. Luego de esto llegará al lugar donde tendrá que hacer la compra o recoger el paquete y tendrá que decidir si paga el paquete o lo roba. Luego de esto tendrá que retirarse del lugar eligiendo nuevamente por qué opción se transportará, ya sea caminar, nadar o volar. Y cuando entregue el paquete, se finaliza el juego y empieza nuevamente. En las tablas de transiciones de estado tenemos la primera tabla sin codificar que muestra las entradas y salidas del diagrama principal, en donde podemos ver que si todas las entradas son 0,
el estado se quedará en S0. Si la entrada de inicio se vuelve 1, el estado cambiará a S1. Y así sucesivamente hasta que se logre completar el diagrama. En la segunda tabla se puede observar que tenemos que, al igual que la tabla anterior, nos muestra qué debe pasar para que se realice el cambio de estado hasta llegar al punto en el que el juego se apaga. Por último, se muestra la tabla del modo de juego difícil, en el que se muestra cómo cambiarán los estados dependiendo del botón que se presiona hasta que el juego termina. Para la codificación de las tablas se utilizaron los bits dependiendo de la cantidad de estados que se utilizan en cada máquina. En la primera tabla tenemos 4 estados, por lo que en la salida se usaron 2 bits. En la segunda tabla tenemos 5 estados, por lo que en la salida se usaron 3 bits. Y en la tercera tabla tenemos 11 estados, haciendo que en la salida se usen 4 bits. En esta tabla podemos observar las entradas y salidas ya codificadas del diagrama principal junto con sus salidas físicas. En esta tabla se observa lo mismo que en la anterior, pero del diagrama de modo de juego fácil, con las entradas que serían los 3 estados, los botones A, B y X, el inicio y el final, con sus 3 salidas y las salidas físicas. Y por último se observa lo mismo de modo de juego difícil, que serían 4 estados junto con los botones, inicio, fin, las 4 salidas y sus salidas físicas. Para Logic Friday se introdujeron las tablas codificadas de cada uno de los diagramas para poder obtener las ecuaciones minimizadas y las compuertas que nos servirán para armar nuestra máquina de estados finitos. Primero se obtienen las ecuaciones, luego obtenemos las ecuaciones minimizadas. Ya con esto se puede obtener las compuertas y se repite el mismo proceso con cada uno de los diagramas. En los diagramas de timing, el primero que podemos observar es el diagrama del diagrama principal. Aquí podemos ver que inicia con todas las entradas y estados en 0. Luego, al presionar inicio, salida se vuelve 1. Cuando se selecciona el segundo estado, que sería el estado de modo difícil, la salida permanece en 1. Luego de presionar el modo difícil, se presiona la opción A, que sería caminar. Esto hace que la otra salida se vuelva 1. Y por último, si se presiona el botón B, ambas salidas serían 1. Aquí podemos observar cómo funcionaría nuestro diagrama de timing. Según nuestra tabla, cuando inicio es 1, nuestra salida 2 se vuelve 1. Si inicio es 0 y se presiona S2, nuestra salida sigue siendo 1. Al presionar S2 y el botón A, nuestra salida 2 se convierte en 0 y nuestra salida 1 se convierte en 1.
El presionar y al presionar S2 y B, nuestras salidas ambas se vuelven 1. A continuación podemos observar el funcionamiento del circuito del diagrama principal. En el segundo diagrama de timing podemos observar el diagrama del modo de juego fácil. En este observaremos que al presionar el botón A, la salida 3 se convierte en 1. Al presionar el botón B, la salida 2 se convierte en 1. Al presionar el botón X, las salidas 2 y 3 se convierten en 1. Aquí podremos observar cómo funciona nuestro diagrama de timing. Según nuestra tabla, cuando se presiona A, nuestra salida S3 se convierte en 1. Al presionar B, nuestra salida S2 se convierte en 1. Al presionar X, nuestras salidas S2 y S3 se convertirán en 1. Al presionar nuestro estrado 3, nuestra salida S3 se convertirá en 1. Al presionar S3 y A, nuestras salidas 1 y nuestra salida 1 se convierte en 1. Al presionar S2, nuestra salida S2 se enciende. Al presionar S2 y S3, nuestras últimas dos salidas se convierten en 1. Al presionar S2, S3 y X, nuestra salida 1 se convierte en 1. Al presionar nuestro S1, nuestra salida 1 se convierte en 1. Hay que tomar en cuenta que en los diagramas de timing se pueden obtener errores debido a la cantidad de tiempo que se den los inputs o a la cantidad de mini memorias que se van a tener. Ahora se observará el funcionamiento del diagrama del modo fácil.